Palabras de vida. Un programa para la edificación de tu vida espiritual. Aquí compartiremos con ustedes enseñanzas bíblicas para la vida cotidiana, mejorar la convivencia en familia y la comunidad y cómo alcanzar crecimiento y desarrollo en su vida personal. Bienvenidos. Un cordial saludo a los amigos televidentes y hermanos en Cristo que nos están desde hoy mirando y escuchando este precioso mensaje de palabras de vida. Soy el pastor John Jairo Osa y hoy le damos inicio a un tema que es ¿qué son los dones dentro de la iglesia y cómo operan? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza solo a ti. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de estar a tu servicio, mi Rey del cielo y la tierra, porque tu palabra dice que muchos son los llamados y poquitos los escogidos. Padre, gracias por este precioso tema, en el santo nombre de Jesús. Toca, convence, redarguye las vidas, Dios del cielo, y enséñanos, Padre, lo que nos has dado para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús, amén, Señor, amén. El apóstol Pablo en carta de Efesios capítulo 4 verso 11 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. También el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios en el capítulo 12, verso 4, y dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amigos oyentes, vamos a mirar lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios, en cuanto a lo que son los dones ministeriales dados por el Señor Jesús, cuando nos dice el apóstol Pablo a la carta de los Efesios capítulo 4 verso 11. Dice la Biblia, la palabra de Dios: ministerio apostólico. Viene del griego y significa apóstolos, que significa uno que es enviado a cumplir una comisión. El apóstol, según la Biblia, la palabra de Dios, es aquel hombre o mujer que tiene el llamado de Dios para ensanchar la obra de Cristo en esta tierra, levantar obras y levantar hombres con un llamado profético para un servicio que es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol capacita a los santos para la obra del ministerio, y lo que nos dice la Biblia, la palabra del Señor, es lo siguiente: la función del apóstol es establecer la doctrina para crecer en el Señor, cubrir. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, Él guardó a todos aquellos que estaban a su servicio. Solo uno se perdió para que se cumpliera la escritura, que es llamado Judas Iscariote, el que lo traicionó y lo vendió. También nos dice la Biblia que el apóstol es aquella persona que tiene de parte de Dios ese poder, esa autoridad de velar por todos aquellos que tienen un llamado a un servicio. El apóstol es aquel que tiene todo el poder del reino de los cielos para velar por la sana doctrina de la iglesia. Cuando nosotros encontramos a la luz de la Biblia quiénes son aquellos apóstoles, nos dice la Biblia, la palabra de Dios, que son aquellos hombres que tuvieron esa negación
para vivir solo para Dios, para velar por los que Dios les ha encomendado a ellos. Y cuando miramos nosotros la Biblia, la palabra de Dios, esos profetas son aquellos que tienen la mentalidad de Cristo, tienen ese poder del Espíritu Santo de Dios para ejercer milagros, para ejercer la autoridad contra toda fuerza del enemigo. O sea que un apóstol es aquel que va con mentalidad de evangelista, va con mentalidad de ganar almas para el reino de los cielos, y es aquel que extiende el ministerio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy escuchamos que todavía hay apóstoles, pero aquellos que dicen ser apóstoles a la luz de la Biblia son aquellos que caminaron con Jesús. Ahora, hermana, hermano, amigo en Cristo, un apóstol se conoce por el amor a los perdidos, por el amor a la sana doctrina y por el amor a aquella obra que se le ha encomendado, sin avaricia, sin ganancias deshonestas. El apóstol es aquel hombre que tiene esa comisión de ensanchar la obra de Cristo aquí en esta tierra. Ahora vamos al ministerio del profeta. Es el responsable de ministrar visión profética. Un profeta señala el camino del Señor en el presente para edificar a la iglesia. Un profeta, según la Biblia, la palabra de Dios, es aquel que conoce el corazón de los individuos, es aquel que conoce lo que se mueve en las comunidades y en las naciones, para que él desate lo que es la voz de Dios. También nos dice la Biblia, la palabra de Dios, que el profeta es aquel que anuncia y denuncia el propósito de Dios. Denunciar, dice la Biblia, la palabra de Dios, son las buenas noticias del reino de los cielos. Y anunciar es aquello lo que para Dios es el propósito con las personas, con las naciones y con multitudes de personas. Y cuando nosotros hablamos a la luz de la Biblia de denunciar, también el profeta puesto por Dios es aquel que conoce el pecado, es aquel que es un instrumento en las manos de Dios para desatar palabra profética y sacar a luz lo que está oculto. Vamos a la Biblia, encontramos profetas, por ejemplo Natán, que le descubrió su pecado a David. Si él no fuera un instrumento en las manos de Dios para con David, David no confiesa su pecado, sigue con el pecado en su corazón y las cosas irían de mal en peor. Pero llegó el día en que Dios usó al profeta Natán para decirle la situación de David, y por eso vemos que David en el Salmo 51 confiesa su pecado. Ahora vamos a mirar nosotros lo que también significa el ser profeta. El profeta protege al pueblo de Dios del pecado. Y nos vamos, hermanos, amigos, en Cristo Jesús, lo que es el ministerio evangelístico. El ministerio evangelístico, dice la Biblia, la palabra de Dios, que es aquel que imparte el amor de Dios a los perdidos, a los desechables de esta sociedad. Perdónenme la terminología desechables, pero es para aquellos que hacen asesión de personas, miran el estatus o la posición del ser humano. Pero para Dios todos somos importantes, para Dios todos somos amados. El evangelista tiene el poder de parte del Espíritu Santo para sanar, para liberar y para hacer milagros creativos. Ese es el evangelista según la Biblia, la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos la obra del evangelista, nos dice la Biblia, la palabra de Dios, que el evangelista es aquel que tiene pasión por las almas, que tiene amor por los perdidos, y es un hombre que se deja guiar por el Espíritu de Dios, se deja convencer de la voz de Dios para ir donde Dios lo quiere llevar. Por eso el evangelista, nos dice la Biblia, la palabra de Dios, que tiene el poder, que tiene la autoridad del Espíritu de Dios para arrancar, para destruir la obra de Satanás. El evangelista camina con el corazón de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. El evangelista es aquel
que va a traer por el amor de Dios y por el poder de Dios esas almas que están cautivas, que están con unas mentes desviadas del propósito de Dios. Y ya lo dije, amigos oyentes y hermanos en Cristo, que el evangelista tiene el poder de parte del Espíritu de Dios para sanar, para hacer milagros creativos y para liberar. Ahora vamos al ministerio del maestro. El maestro viene del griego didáskolo, que significa enseñar. Los maestros se ocupan de las enseñanzas y la exposición inteligente de la verdad que inspira el Espíritu Santo. Jesús fue el maestro por excelencia. Nos dice la Biblia, la palabra de Dios, que el maestro provee conocimiento al intelecto y al espíritu. El maestro es aquel que ve con visión dentro de la iglesia quienes son llamados de parte de Dios para un liderazgo. Por eso, hermano en Cristo, amigo que me está viendo en diferentes lugares del mundo, amigos oyentes y televidentes, el maestro es aquel que es un instrumento en las manos de Dios para traer esas enseñanzas de escuela dominical, para traer temas a los caballeros, para traer temas a las damas, para traer temas a los jóvenes y lo más importante, para la escuela dominical. Ahora también vemos cuando el apóstol Pablo está hablando en 1 Corintios 12, está hablando de los dones del Espíritu Santo de Dios, y nosotros a la luz de la Biblia encontramos palabra de sabiduría. Cuando nosotros miramos la palabra de sabiduría, es esa palabra sobrenatural para hablar con perspicacia divina, sea para la resolución de una situación difícil. Por ejemplo, a Salomón le tocó cuando Dios se le reveló a él en sueños y le dice: pídeme lo que tú quieras. Dice la Biblia que Salomón le pidió sabiduría, porque él sabía que donde Dios lo había puesto era multitudes de personas para él gobernar. Y cuando aconteció un problema de dos prostitutas que estaban habitando juntas y a una de ellas se le murió el niño, dice la Biblia, la palabra de Dios, que una se acostó encima de él y lo mató. Entonces nadie se enteró de esa situación, pero llegó a la justicia de Salomón e inmediatamente este hombre utilizó la sabiduría de parte de Dios. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que él le dijo: bueno, vengan, no peleen, no contiendan, tráiganme al niño, vamos a partirlo en la mitad, usted se lleva la mitad y usted la mitad. La verdadera madre, según la Biblia, la palabra de Dios dijo: no lo maten, déselo a ella. ¿Por qué? Porque ya había uno que estaba muerto y el otro se lo iba a arrebatar la que no era la madre. Entonces esa madre, que era la madre del niño que estaba vivo, inmediatamente le dice a Salomón: no vaya a acontecer eso, déselo a ella. Y ahí vemos la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Le dijo: mujer, ese hijo es de ella, entrégueselo. Esa es la sabiduría de parte de Dios. También vemos que nos habla palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento es una forma de comunicar un mensaje, porque es clara la palabra de Dios cuando nos enseña que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, cuando dice: aquí un misterio. Cuando nosotros tenemos esa diversidad, cuando nosotros tenemos esa unción de parte de Dios, el Espíritu Santo al que Él quiere le da palabra de conocimiento. Y la palabra de conocimiento es para comunicar palabras que no son fáciles de hallar, pero cuando nosotros nos hacemos amigos del Espíritu Santo, Él nos revela esas palabras de conocimiento. Cuando nosotros miramos a la luz de la Biblia, en 1 Tesalonicenses 4:15, ahí usted puede mirar que un hombre llamado Esteban, cuando iba a ser arrestado, Dios le dio palabra de conocimiento para que no lo fueran a arrestar, porque estaba predicando el nombre de Jesús y estaba hablando de un Cristo glorioso, de un Cristo resucitado. Y cuando nosotros miramos a la luz de la Biblia, todos aquellos que estaban participando para arrestarlo
se quedaron atónitos y asombrados del conocimiento que estaba en Esteban. Amigo oyente, hermano en Cristo, es lindo tener ese conocimiento que solo viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Ahora nos dice también la Biblia, la palabra de Dios, el don de fe. Ese don de fe está identificado en la Biblia, que no es la fe percesiva del ser humano, sino un don de fe que viene del Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos el don de fe, es para que esos problemas difíciles los solucionemos, desatando la voluntad de Dios por ese don de fe. Por eso usted mira cuando Jesús dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y les dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a esa montaña, quítate y se quitará. Amigo hermano que me escucha, la fe es un don de Dios. Por eso, en una ocasión Jesús les dice a los judíos, este género no sale sino con oración y ayuno, el género de la incredulidad. ¿Por qué? Porque hay personas que, aún estando dentro de la iglesia, no tienen ese don de fe para ver la gloria de Dios, para ver el crecimiento espiritual en sus vidas, para desatar sus milagros a favor de ellos mismos. Porque la Biblia es clara cuando nos dice, en el libro de Marcos, nos dice el Señor Jesús, para el que creyere y fuere bautizado, escuche, hermano en Cristo y amigo que me está viendo en diferentes lugares, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No traigo a colación lo que estamos nosotros mirando y meditando acerca del don de la fe, pero lo más importante es que cuando yo me acerco a Dios, nos dice la Biblia, la palabra de Dios, que debo de creer que soy hallado por Dios. Eso es fe. Y cuando Él nos dice a nosotros, los creyentes, los que le hemos creído a Él, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios, cuando en nuestra vida está el don de fe. Ahora dice también el apóstol Pablo, el don de lenguas. Escuche, el don de lenguas. No todo el creyente habla en lenguas espirituales. Cuando nosotros miramos en Hechos de los Apóstoles, ahí está hablando de lenguas, de idiomas. Pero la Biblia es clara cuando nos habla de lenguas espirituales, que para el hombre del mundo no las entiende. Cuando nosotros miramos que el apóstol Pablo le habla a la iglesia que conoce a un hombre y que fue transportado al tercer cielo, él dice que escuchó palabras inefables que no le son permitidas al hombre escuchar. Así es cuando, amigo y hermano en Cristo, nosotros tenemos ese don de lenguas. Hablamos misterios, pero los que no conocen no nos van a entender, porque hablamos en el Espíritu para una comunicación con Dios. Y en esas lenguas espirituales atamos a Satanás, reprendemos toda posesión diabólica, reprendemos toda tiniebla, reprendemos todo espíritu inmundo. Y en las lenguas también estamos en esa unidad con el Espíritu de Dios, porque para acercarse a Dios, nos dice la Biblia, hay que estar en el Espíritu. Por eso Jesús le dijo a una mujer llamada, la mujer samaritana, en el capítulo 4 de San Juan, vemos que él le dice, mujer, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo, cuando nos da las lenguas, es para que nosotros estemos en esa unidad con Cristo. Por las lenguas extrañas para los hombres y para nosotros pueden ser no conocidas, pero el Espíritu Santo sí nos da esa identidad. Y cuando nosotros entendemos que hay intérprete de las lenguas, es algo hermoso. Pero hay que tener cuidado, amigo oyente, que no todos hablan en lenguas espirituales. Hay lenguas carnales, hay lenguas diabólicas y hay lenguas por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia que el que tiene el Espíritu Santo no le puede decir a Jesús maldito, que es anatema. Cuando yo tengo el Espíritu Santo de Dios y hablo en lenguas espirituales,
Yo le digo a mi Rey de la Gloria, Abba Padre, que significa papito lindo. Hermanos que me están escuchando, que me están viendo en diferentes lugares, también dice la Biblia, la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo confrontó a la iglesia de los Corintios, ahí es donde nosotros miramos lo que Pablo les dice a ellos. Y esto es para la iglesia universal de todo el mundo. Dice que los 5 ministerios son dones en forma humana. Y cuando nosotros miramos que Pablo le habla a la iglesia de los Corintios, él les dice que el propósito de los dones es para producir unidad en la iglesia, el de edificar al creyente, de perfeccionar al ser humano en Cristo y de alcanzar el conocimiento de lo que son los anhelos y deseos de Cristo Jesús para la iglesia. Entonces, hermanos, hoy hemos meditado, hoy hemos traído a colación lo que son los 5 ministerios: el pastor, el evangelista, el profeta, el maestro. Cada uno de ellos son instrumentos en las manos de Dios. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que el pastor es el que cuida, el pastor es el que pastorea, el pastor es el que corrige con la vara y con el cayado corrige. Pero el pastor es aquel que va por la perdida. El pastor es el que tiene amor por las ovejas perdidas del redil, que no le sirve a Dios por ganancias deshonestas, sino porque le duelen las almas y porque es un hombre llamado a cuidar, a pastorear, a edificar. Por eso el pastor debe de tener un buen sentimiento, de una buena relación con los hermanos en la fe, porque déjeme decirle, hermana y amigo en Cristo, no todos son pastores del reino de los cielos. Así, amigos, hermanos en Cristo, hemos finalizado brevemente este tema de los ministerios dados por el Espíritu Santo a la iglesia. Vamos a orar para culminar y que la paz del Señor Jesús reine en sus corazones. Oremos. Padre, gracias te damos en el santo nombre de Jesús por esta preciosa palabra que nos has edificado con ella, Padre, y todo es para tu gloria y para tu honra. Señor, aviva en estos tiempos tu iglesia con dones y talentos, Padre, y que el fuego del Espíritu Santo se derrame sobre aquellos que están llamados a un servicio santo. Ruego con todo mi corazón que la bendición del Dios Padre, la de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, y la bendición y el poder del Espíritu Santo esté sobre cada uno de ellos. Para tu gloria y para tu honra hemos orado. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga.